No, para la gobernabilidad no afecta en nada, al contrario, el punto es que la concentración de poder a quien afecta son los derechos de la ciudadanía, porque mientras el gobierno tiene todo el poder a su disposición, es importante saber que la ciudadanía no tiene todas las garantías para el ejercicio de sus derechos y protección de sus derechos. Respecto a las municipalidades, ¿cree que afecta en el sentido la poca experiencia que tienen muchas municipalidades? Creo que afecta definitivamente y creo que fue una irresponsabilidad por parte de las mismas personas que van a asumir el gobierno municipal de no prepararse adecuadamente. Por un lado y por el otro lado también hay una responsabilidad gubernamental porque se desaparecieron instituciones que eran de soporte, de apoyo de las municipalidades, como el caso del ISDEM, Comures, por ejemplo, que ha dejado de funcionar, pero sobre todo el Instituto de Municipalismo, que desafortunadamente fue desarticulado dentro de las primeras acciones de la Asamblea Legislativa cuando ya tuvo una mayoría. Con respecto a la reforma 240, el por lo menos la Sobre el artículo 248 lo que puedo decir es que se vulneró totalmente el procedimiento de reforma constitucional hasta el acuerdo, porque falta la ratificación, es decir, esto es un acuerdo, una reforma que todavía no ha sido culminada. Y en este caso, este acuerdo de reforma lo que hace es vulnerar varias fases del proceso de reforma constitucional y la más importante es la fase informativa a la población. Es decir, esto implica, en la reforma que se hizo, implica que la población no tuvo una intervención, desconoció totalmente cuál era la intención de la reforma constitucional. Por un lado. Y por el otro, lo que esta reforma está produciendo, provocando, es que se pueda reformar la Constitución en un día. Se le están otorgando poderes constituyentes a una simple asamblea que no fue, los ciudadanos no votaron para eso, votaron para tres funciones fundamentales que tiene la asamblea. Uno, hacer leyes. Dos, elegir funcionarios de las instituciones de control o de segundo grado, como se denominan. Y tres, ejercer control sobre el órgano ejecutivo. Hemos visto cómo en la legislatura 2021 y 2024 esta función de control no existió, es decir, se le otorgó simplemente con las dispensas de trámite o tomando las iniciativas del presidente de la República, simplemente se asumió como una institución obediente y no deliberante, que no debiera ser así porque es un órgano de representación desde la Asamblea Legislativa sobre el Ejecutivo. Ahora, lamentablemente, con esta reforma constitucional, insisto, lo que se le está otorgando es un poder por el mismo poder a diputados que no fueron electos para eso. entonces se podría, digamos, evaluar una situación en que se podría ya decir que el presidente Bukele se podría postular a la presidencia cuántas veces. Una de las reformas que puede ser aprobada o que podría ser aprobada a partir de la ratificación es precisamente esa. La reelección indefinida de un presidente de la República, sea este o sea otro, pero el punto es que eso es uno de los límites más importantes que tiene nuestra Constitución en función de la alternabilidad, del principio de alternabilidad del gobierno. Entonces, no es el único porque podrían haber retrocesos en cuanto a los derechos. Una palabra en una modificación, en una reforma constitucional de un artículo particular puede implicar un retroceso importante para la población. Estoy pensando en el salario mínimo, por ejemplo, o en el derecho al trabajo, la garantía que tiene, por ejemplo, la libertad sindical o el derecho mismo a la educación, etcétera, o las mismas garantías sobre los derechos en periodo de suspensión de derechos como está ocurriendo en estos momentos. Y todo esto, insisto, puede ocurrir en una sola noche.